Buenas tardes, mi nombre es Ana María Rodríguez Velandia, del grado 10º. El día de hoy vengo a presentar el examen, que el tema es el postconflicto y el derecho internacional humanitario. ¿Qué es el postconflicto? El postconflicto hace referencia al periodo que sigue a un conflicto armado, caracterizando por esfuerzos para construir una paz duradera y aborda las causas profundas de la violencia. Este concepto ha cobrado importancia en estudios sobre conflictos, ciencias políticas y desarrollo, pues implica la necesidad de procesos complejos de reconstrucción social, económica y política en contextos devastados por guerras o enfrentamientos prolongados. Características del postconflicto. El posconflicto es una fase de transición entre la violencia y la paz estable y presenta varios elementos, como la desmovilización, desarme y reintegración. Este proceso busca la entrega de armas, la disolución de grupos armados y la reincorporación de excombatientes de la vida civil. La desmovilización, desarme y reintegración es esencial para reducir la violencia, pero también plantea desafíos como la integración laboral, el de excombatientes y la superación de traumas psicológicos. Justicia transnacional. Este aspecto es clave para garantizar justicia y reparación. Incluye mecanismos como tribunales, comisiones de verdad y programas de reparación. Su objetivo es establecer responsabilidades, revelar la verdad sobre violaciones de derechos humanos y ofrecer reparación a las víctimas, así como evitar la impunidad. Reconstrucción y desarrollo económico. El posconflicto requiere restaurar economías locales distribuidas por la guerra. Esto implica inversión en infraestructura, empleo y servicios básicos, además de promover la inversión privada y el comercio. El desarrollo económico es una base fundamental para evitar que resurjan el conflicto. Reconciliación y cohesión social. La reconstrucción de paz necesita sanar las relaciones dañadas entre las comunidades. Los programas de reconciliación buscan fomentar la empatía, el diálogo y la cooperación entre antiguos enemigos, con miras a reducir el resentimiento y prevenir futuros conflictos. Desafíos y obstáculos del posconflicto. El posconflicto enfrenta múltiples desafíos y su éxito depende de factores internos y externos. Entre ellos está la fragilidad institucional. Después de un conflicto, las instituciones suelen ser débiles o corruptas, lo que dificulta el establecimiento de un Estado de Derecho y la provisión de servicios públicos. Reformar y fortalecer las instituciones es crucial para que puedan satisfacer las necesidades de la sociedad. Confianza y división social. Los conflictos suelen dejar una sociedad polarizada y desconfiada, con divisiones éticas, religiosas o ideológicas. Superar estas divisiones y promover una identidad común es fundamental para evitar el resurgimiento de tensiones. Recursos limitados. Los costos de un posconflicto son altos y suelen ser superiores a las capacidades financieras de un país en recuperación. Por ello, la asistencia internacional es esencial, aunque pueda generar dependencia y tensiones si no es manejada adecuadamente. Persistencia de la violencia. La desmovilización no siempre erradica la violencia. En muchos casos, el crimen organizado o las pandillas llenan el vacío dejado por los actores armados. Combatir estos nuevos focos de violencia es esencial para asegurar una paz duradera. Ejemplos de procesos de posconflicto. Diversos países han enfrentado procesos de posconflicto con resultados variados. Ruanda. Después del genocidio de 1994,
Ruanda ha logrado establecer un proceso de reconciliación y desarrollo económico ejemplar. Las GACACas, tribunales tradicionales, ayudaron a enfrentar las atrocidades de manera comunitaria y promover el perdón. Sin embargo, persisten críticas sobre la falta de libertad política. Colombia. Tras el acuerdo de paz del 2016 con las FARC, Colombia ha vivido un proceso postconflicto complejo. La implementación del acuerdo ha enfrentado dificultades con problemas en la reintegración de excombatientes y la persistencia de violencia de ciertas regiones. Las instituciones enfrentan desafíos en su capacidad para implementar el acuerdo de manera integral. Desde el inicio oficial de los diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, que busca poner fin a la confrontación armada, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría ha venido haciendo un seguimiento permanente tanto a lo que sucede en la UANA como la evolución misma del conflicto, mientras este persiste en Colombia, y a la manera en que lo que se va acordando paulatinamente empieza a configurar una agenda de política pública que deberá implementarse en un futuro. Como centro de pensamiento, el ICP ha guardado acompañar el proceso sin que signifique adoptar una posición de principio a favor o en contra de la negociación ni de sus logros concretos, pero, pero así contribuir a la construcción de una opinión pública informada y fomentar el debate ilustrado sobre lo que sucede en la mesa de negociación y sus implicaciones para Colombia y su proyecto como nación. En dicho seguimiento, el ICP ha mantenido un optimismo escéptico y sobre todo constructivo. En el esfuerzo de acompañar los diálogos, hemos encontrado en la Fundación Coram Edenker en Colombia un socio idóneo para llevar a cabo una reflexión en torno a la forma que ha de tomar el posconflicto en el país. Ambas instituciones compartimos el interés de servir como plataforma de encuentro para que unas diversas de actores relevantes, tomadores de decisiones, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil organizada discutan los principales problemas de los que se verá enfrentada la sociedad en una situación de transición del conflicto en la normalidad, con independencia de lo que suceda en las mesas de negociación con las FARC y eventualmente con el ELN. Esta convicción compartida impulsó a la convocatoria del ICP y la CAS al foro entre transición y restauración, desafíos para la sociedad colombiana en el posconflicto. En diciembre del 2013 y durante el 2014, la organización conjunta de varias mesas de expertos con el propósito de recoger insumos que sean útiles para la formulación de las políticas públicas del posconflicto. Los resultados de las discusiones de las mesas de expertos, que contaron con participantes del más alto nivel, son recogidos por el GRAL, director de análisis del Observatorio de Política y Estrategia Académica Latina. En el último capítulo de esta obra colectiva, en el que el autor ha incluido unas recomendaciones dirigidas a los tomadores de decisión del Estado colombiano y los representantes a la cooperación internacional, el ICP cree firmemente que aunque la firma de un acuerdo que ponga fin al conflicto con las guerrillas es enormemente deseable, la terminación de la confrontación armada
por vía de la negación será en todo caso mucho más fácil que los retos que planteará un eventual es necesario de posconflicto. Incluso la misma refrendación a lo acordado que hará parte de lo que varios han llamado la etapa del post-acuerdo. No será una tarea sencilla, pero además de estos retos inmediatos de la transición, el principal desafío del posconflicto será, será reducir el riesgo de reproducción de la violencia y la recaída en el conflicto. Para ello será crucial mantener el mercado de la violencia, bloquear las posibilidades y ocasiones de reincidencia de los excombatientes y prevenir el resurgimiento de una facción insurgente o la presencia de un remanente de las guerrillas que se margine del proceso que insista en reivindicar la lucha armada en conexión probablemente con actividades criminales. En este sentido, en que este libro se encuentra relatadas las experiencias y lecciones de los conflictos en otros contextos regionales que tras conseguir un acuerdo que parecía ser definitivo se han reactivado. Asimismo, hay que tener siempre presente que una disolución formal de las guerrillas no conducirá necesariamente al fin de la violencia, ni al fin de los problemas que tradicionalmente han estado directa o indirectamente asociados con la confrontación armada. Gran parte de los restos de posconflicto estarán asociados con la transformación de algunas amenazas. El principal desafío del posconflicto será reducir el riesgo de producción de la violencia y la recaída en el conflicto. Será crucial contener el mercado de la violencia y la posibilidad de reincidencia de los excombatientes nuevas y la persistencia de los existentes. Muchas de estas precisamente no mutarán fundamentalmente. Habrá sobre todo cambio en la incidencia que tienen estas sobre la seguridad, plano en el que podría adquirir una mayor relevancia y exigirán, por lo tanto, una atención prioritaria por parte del Estado colombiano. Todo lo anterior finalmente conduce a que el punto de llegada de este proceso deberá ser el fortalecimiento del Estado y la profundización de la democracia dentro de un marco de la Constitución del 91, y no por fuera de ella. El propósito de alcanzar una paz verdadera y duradera pasa inexorablemente por romper los lazos entre la política y la violencia, la relación entre armas y urnas que ha resultado nefasta, que explica en parte la permanencia e institucionalización de la violencia como un método para la resolución de los conflictos al interior de la sociedad. En esta, entonces, una oportunidad para fortalecer las instituciones del Estado colombiano en todo el territorio y conseguir un mejoramiento de la calidad y el alcance de los bienes y servicios públicos en todo el territorio, pero esencialmente en aquellos lugares que se han caracterizado históricamente por la precariedad estatal, tal como lo muestra el profesor Carlos Alberto Patiño en su capítulo sobre los retos complejos del posconflicto. El posconflicto también es una ventana de oportunidades para hacer los ajustes que el país demanda desde hace un tiempo y que son cada vez más apremiantes. Esto es cierto en materia de desarrollo rural, de lucha contra el narcotráfico, de fortalecimiento del sistema político y el desarrollo territorial. Para ello se requiere un enorme y amplio consenso nacional. Ello no significa
humanismo, pero sí convergencia de los marcos fundamentales del proceso de transición al posconflicto. El de la justicia transnacional es precisamente un aspecto especialmente relevante, como lo señala el profesor Andrés Molano Rojas. La justicia transnacional es justicia, pero sobre todo transición. En ello estriban las oportunidades que ofrece para transformar la cultura de la justicia en Colombia, pero también sus vulnerabilidades que resultan, por ejemplo, de una obsesiva judicialización o de la falta de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia transnacional, lo cual genera traslapos e interferencia entre ambas. De manera análoga a la justicia, en el sector seguridad será primordial reorientar los roles institucionales del sector de la defensa y definir las amenazas, de acuerdo con lo argumentado por Rubén Sánchez en el capítulo sobre los nuevos paradigmas de la seguridad en el posconflicto. Si en este contexto es necesario la puesta en la marcha de un esquema de justicia transnacional, también será importante idear uno de seguridad transnacional, como lo afirma Ana Daza y David Álamos en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Los territorios que han tenido presencia histórica de las guerrillas no han conocido precisamente un contexto que falta de reglas, es decir, una de anarquía total, pero sí han sido lugares en los que han gestado mecanismos de gobernanza paralela, muchas veces amparados por los grupos armados. Un desafío importante será el posconflicto en Colombia, reflexiones y propuestas para recorrer la transición, entonces incluir a estas zonas en la proyección de toda la geografía nacional de bienes y servicios públicos irradiados del aparato institucional del Estado. Ahora vamos a hablar sobre qué es el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El derecho internacional humanitario suele llamarse también derecho de la guerra y derecho de los conflictos armados. El derecho internacional humanitario es parte del derecho internacional que regula las relaciones entre los estados. Está integrado por acuerdos firmados entre estados, denominados tratados o convenios, por el derecho consuetudinario internacional que se compone a su vez de la práctica de los estados que estos reconocen como obligatoria, así como por principios generales del derecho. El derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado. No determina si un Estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está regulada por una importante parte, pero distinta, del derecho internacional humanitario que figura en la Carta de las Naciones Unidas. ¿De dónde proviene el derecho internacional humanitario? El origen del derecho internacional humanitario se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. La codificación del derecho internacional humanitario a nivel universal comenzó en el siglo XIX. Desde entonces, los estados han estado aceptando un conjunto de normas basados en la amarga experiencia de la guerra moderna que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los estados. En la misma medida en que ha crecido la comunidad internacional,
ha aumentado el número de estados que ha contribuido al desarrollo del derecho internacional humanitario. ¿Cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario se aplica en caso de conflicto armado, no cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios interiores como lo son los actos aislados de violencia. Solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes, sin tener en cuenta quién lo indicó. El derecho internacional humanitario distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan como mínimo los dos estados. En ellos se deben observar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y en el protocolo adicional. En los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan en el territorio de un mismo Estado las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones del artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional 2. Es importante hacer la distinción entre el derecho internacional humanitario y derecho de los derechos humanos. Aunque algunas de sus normas son similares, estas dos normas del derecho internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados diferentes. En particular, el derecho de los derechos humanos, a diferencia del derecho internacional humanitario, es aplicable en tiempo de paz y muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto armado. ¿En qué consiste la protección del derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario protege a las personas que no toman parte de las hostilidades, como son los civiles y el personal médico y religioso. Protege asimismo a las personas que ya no participan en los combates, por ejemplo, los combatientes heridos o enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra. Estas personas tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral, y se benefician de garantías judiciales, serán en todas las circunstancias protegidas y tratadas como humanidad sin distinción alguna de índole desfavorable. En particular, está prohibido matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté fuera de combate. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por parte beligerante en cuyo poder estén. Se respetarán el personal y el material médico, los hospitales y las ambulancias. Normas específicas regulan asimismo las condiciones de detención de los prisioneros de guerra y el trato debido a los civiles que se hallarán bajo la autoridad de la parte adversa, lo que incluye en particular su mantenimiento, atención médica y el derecho a corresponder a sus familiares. El derecho internacional humanitario prevé asimismo algunos signos distintos que se pueden emplear para identificar a las personas, los bienes y los lugares protegidos. Se trata principalmente de los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como los signos distintivos específicos de los bienes culturales y de la protección civil. Para aplicar el derecho internacional humanitario se deben de tomar medidas para garantizar el respeto del derecho internacional humanitario. Los estados tienen la obligación de dar a conocer las normas de este derecho a las respectivas fuerzas armadas y al público en general. Deben prevenir y, si procede, castigar todas las violaciones del derecho internacional humanitario. Para ello, deben en particular promulgar leyes para castigar las violaciones más graves de los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales, denominadas crímenes de guerra. Asimismo, habría que aprobar una ley
que garantice la protección de los emblemas de la Cruz Roja y Media Luna Roja. ¿Qué tiene que ver el conflicto y el derecho internacional humanitario? El posconflicto y el derecho internacional humanitario están profundamente relacionados, ya que ambos buscan aliviar el sufrimiento y proteger los derechos fundamentales de las personas afectadas por conflictos armados. Sin embargo, tienen enfoques y objetivos distintos en las fases de conflictos y posconflicto. ¿Cómo el derecho internacional influye en los procesos de posconflicto? Primero, derecho internacional humanitario durante y después del conflicto. El derecho internacional humanitario, también conocido como el derecho de la guerra, es un conjunto de normas diseñadas para limitar los efectos de los conflictos armados. Su objetivo es proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades y restringir las medidas y métodos de guerra. Los principales fundamentales del derecho internacional humanitario incluyen la protección de los no combatientes, la proporcionalidad en los ataques y la distinción entre objetivos militares y civiles. En el contexto del posconflicto, el derecho internacional humanitario sigue siendo relevante porque establece un marco de justicia que debe respetarse incluso después de que cesan las hostilidades. Muchas de las disposiciones del derecho internacional humanitario se convierten en elementos esenciales en la fase del posconflicto, esencialmente en los siguientes aspectos. Responsabilidad por violaciones. Durante el posconflicto, el derecho internacional humanitario permite procesar a los responsables de crímenes de guerra, genocidio y otras violaciones graves que ocurrieron durante el conflicto, a través de la justicia transnacional y tribunales especiales como el Tribunal Penal Internacional. Las víctimas pueden recibir justicia y los perpetradores pueden ser sancionados para evitar la impunidad. Reparación a las víctimas. El derecho internacional humanitario establece la obligación de los estados de reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, lo cual se traduce en el posconflicto en programas de reparación y comprensión. Esto incluye indemnización económicas, rehabilitación, restitución y garantías de no repetición. Segundo, justificación legal y legitimización del proceso de justicia en el posconflicto. El derecho internacional humanitario también brinda una base legal para muchos mecanismos de justicia transnacional, por ejemplo, comisiones de la verdad y reconciliación. Estas comisiones se establecen para investigar y documentar violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario durante el conflicto. Las comisiones ayudan a reconocer los abusos, restablecer la verdad y promover la reconciliación en el posconflicto. Tribunales y cortes especiales. Gracias al derecho internacional humanitario se establecen tribunales nacionales e internacionales para juzgar a quienes cometieron crímenes de guerra. Tercero, fortalecimiento de instituciones y leyes nacionales. El posconflicto ofrece una oportunidad para restablecer o reformar instituciones nacionales, incorporando los principios del derecho internacional humanitario en las leyes nacionales. Esto ayuda a prevenir futuros conflictos y garantizar que el país cuente con un marco legal sólido para proteger los derechos humanos. Por ejemplo, la implementación de normas del derecho internacional humanitario puede ayudar a los países a incorporar estándares de derechos humanos en las fuerzas de seguridad, mejorar el acceso a la justicia para las víctimas, fortalecer las políticas de derechos humanos en instituciones civiles y militares. Cuarto, el derecho internacional humanitario como base para la no repetición de la violencia. El derecho internacional humanitario también establece una serie de principios y normas que son útiles en el posconflicto para promover una cultura de respeto a los derechos humanos y evitar que se repita la violencia.
En esta fase, los países pueden crear programas de educación y capacitación en derecho internacional humanitario para militares, fuerzas de seguridad y líderes comunitarios, contribuyendo a una cultura de paz y respeto por la ley. Quinto, rol de la comunidad internacional y asistencia humanitaria. En el posconflicto, el derecho internacional humanitario también respalda el trabajo de la comunidad internacional, particularmente de organizaciones como la Cruz Roja y Agencia de la ONU, para brindar asistencia humanitaria, protección a desplazados y acompañamiento en la implementación de los acuerdos de paz. La ayuda humanitaria en la fase de posconflicto se basa en los principios del derecho internacional humanitario de humanidad, imparcialidad y neutralidad fundamentales para la construcción de una paz duradera. La conclusión, en el posconflicto, el derecho internacional humanitario sirve como una guía para procesos de justicia y reparación, proporcionando una base para reformas legales, apoya la reconstrucción de instituciones y promueve la paz a largo plazo. Sin los principios y mecanismos del derecho internacional humanitario que ofrece, los procesos de reconciliación y construcción de paz en la fase de postconflicto serían mucho más difíciles y menos efectivos para proteger los derechos de las víctimas y evitar futuros conflictos. Muchas gracias por su atención.